Buen día, hoy les voy a hablar sobre un método de extracción líquido-líquido, en específico del método de Hunter-Nash. Como introducción al tema, definiremos primero qué es la extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido es una operación unitaria que permite la recuperación de un soluto de una solución a partir de la mezcla de dicha solución con un solvente. El fundamento de esta operación se basa en la diferencia de solubilidad del compuesto a extraer en dos diferentes solventes. Aplicaciones. Las aplicaciones que se pueden dar a esta técnica es la separación de componentes como el petróleo o sus derivados, la separación de metales pesados como níquel, cobre o zinc, de fluentes acuosos con ácidos o aminas, la extracción de penicilina y otras proteínas, y la separación de compuestos aromáticos. ¿Por qué es una parte importante saber esto? Porque usualmente para la separación de líquidos llegamos a utilizar mucho la operación de la destilación, mas sin embargo cuando estamos tratando con productos que son termolábiles o muy volátiles, esto no suele ser una opción muy viable. Por lo tanto se recurre a otras técnicas como la extracción líquido-líquido. Para poder abarcar un poco mejor este tema o problema que vamos a estar realizando, es importante también definir algunas especificaciones. Por ejemplo, definiciones como alimentación. Alimentación, mezcla de líquidos miscibles en la cual se encuentra contenido el soluto de interés y es de donde se extrae el mismo. Solvente, líquido que interactúa con los componentes de la alimentación y propicia la separación. Extracto, es el producto de la operación rico en solvente y pobre en soluto. Usualmente se considera que es puro, así que la composición del soluto llega a ser usualmente cero, a menos que el enunciado nos mencione algo diferente. Refinado, el líquido residual de donde se separa el soluto que contiene la mayor cantidad de soluto y la menor cantidad posible de solvente, si es que al contrario del extracto usualmente también es cero. Bueno, cuando nosotros queremos realizar una extracción líquido-líquido, se suelen usar diferentes configuraciones, como puede ser el contacto directo, el contacto en contracorriente o el contacto en cascada, que puede ser una combinación de ambos. El método que hoy vamos a estar abarcando corresponde a los procesos que son en contracorriente, los cuales se definen con la característica de el solvente de entrada B, el que tiene la mayor capacidad de remoción, entra en contacto con una corriente de refinado de baja composición en soluto, denominada Rn, lo que implica una mayor resistencia a la extracción, que a medida que el soluto avanza a lo largo de las etapas aumenta su composición en soluto, lo que disminuye su capacidad extractiva. De igual forma, el refinado se enriquece en soluto de tal manera que no se necesita de la capacidad del solvente para su transferencia, por lo que esta configuración promueve contactos óptimos entre el solvente y el refinado en cada etapa. Ahora nos pasamos al problema. El problema que hoy vamos a estar manejando nos menciona que 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extrae en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración de ácido del producto refinado al 5% en peso. Con estas características que se nos es mencionado, calculamos la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es es 40% superior al mínimo, que se calculó en el inciso A, y los pesos de extracto y refinado de estos dos procesos. Para realizar este ejercicio nos tenemos que hacer uso de datos reportados ya en bibliografía, los cuales nos mencionan cómo interactúan los elementos que vamos a estar trabajando. Dicho problema en ningún momento nos dice cuál es el disolvente, pero el más utilizado a nivel industrial es el agua. Así que buscamos en la respectiva bibliografía cuál es la composición en la cual los tres elementos que están involucrados en el problema interactúan y encontramos esta tabla, la cual describe el comportamiento porcentual de los elementos implicados en el sistema. Y para resolver estos problemas se puede utilizar métodos gráficos o ecuaciones diferenciales que suelen ser un poco más complejas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los métodos gráficos. Los puedes realizar en una hoja de papel milimétrico o en programas como el Sportsim. Bueno,
ProSim, que es con el que vamos a estar trabajando hoy, es un programa de formato .exe, o sea, ejecutable para Windows. Si tú tienes un programa Windows o una computadora que funcione bajo este sistema, no vas a tener ningún problema para utilizarlo siempre y cuando tengas la versión correspondiente. Sin embargo, tú tienes una computadora que opera con sistema iOS, es importante que descargues una segunda aplicación antes de usarla. En este sentido tendrías que irte al apartado Preferencias del sistema, seleccionar Seguridad y Privacidad, te va a aparecer la siguiente ventana. Tienes que presionarle aquí en el candado y te va a dar la opción de modificar alguno de los tres apartados que te maneja aquí. Tú vas a tener que cambiarle a permitir descargas de cualquier sitio, al menos un proceso de 1 hora, porque, pues bueno, si está este apartado en estas secciones por algo. Después de que pase este tiempo, esto se va a restablecer a sus configuraciones estándar o tú lo puedes cambiar antes. Las aplicaciones que tienes que instalar son dos, Wine y WineBottle. Una es un parche de seguridad y el otro es un ejecutor. Es importante que descargues las dos. Ya dependiendo del sistema que tenga tu computadora o tu sistema iOS, vas a descargar la versión compatible con él. Ya después de eso, pues cada vez que intentes abrir el formato .exe, te va a abrir este ejecutor y vas a poder activar las aplicaciones sin ningún problema. No solamente funciona con ProSim, funciona con cualquier otro ejecutor tipo exe o ejecutable en Windows. Bueno, otro punto que también tengo que mencionar es que este programa ProSim, dependiendo de la versión de Windows o de Mac que tengas, llega a tener algunos problemas al momento de ejecutar muchas funciones a la vez. Así que si estás pensando realizar un proceso que va a ser un tanto tardado, te recomiendo que frecuentemente estés guardando el archivo, por si en algún momento el sistema se para, no pierdas tu información. O en su defecto, que toda la información que estés manejando vayas extrayendo de las líneas que se van a estar trazando, pase sus coordenadas a un archivo en Excel para que posteriormente, si no se guarda o no pudiste recuperar tu archivo, puedas seguir trabajando en el punto en el que te quedaste. Bueno, ProSim tiene una característica. Fue programado para trabajar en composiciones de 0 a 1. La tabla que se nos mostró anteriormente trabaja en composición 0 a 100, así que podemos pasar todos nuestros datos a un Excel en el cual vamos a pasar las composiciones de 0 a 100 a 0 a 1. Una vez que nosotros abrimos el ProSim, se nos va a mostrar esta pantalla, la cual corresponde a un triángulo equilátero en el cual sus composiciones o su ubicación tridimensional representa la composición de cada elemento del sistema. Cuando nosotros queremos agregar alguna nueva serie como las que tenemos en los datos, vamos a irnos a la sección de series, vamos a presionar con clic derecho o doble clic y nos va a aparecer una ventana como la que tenemos aquí, en la cual nosotros vamos a involucrar todos los factores que vamos a querer que estén presentes. Se pueden agregar puntos, líneas o superficies. En este caso nosotros vamos a agregar series. Por lo tanto, la vara de inicio nos pide un punto de entrada, un punto de salida. Estas opciones nos permiten copiar o pegar información de otras tablas, como es el caso de Excel, y colocar aquí el nombre al que queremos que tenga nuestra línea. Una vez que hacemos esto, estas líneas se llaman líneas de reparto, que representan el comportamiento a través de la coexistencia de los tres elementos en el sistema. Más sin embargo, podemos notar que se ve un poco raro. Es normal. La bibliografía no fue pensada en que se iba a utilizar para este programa en específico. Así que no pasa nada si al momento de nosotros representarlo se ve de esta forma. Más sin embargo, somos personas que estamos acostumbradas a asociar la información de izquierda a derecha. Así que podemos cambiar estas líneas de reparto a una configuración diferente, como reordenando la información en la tabla que se nos presentó anteriormente. Aquí es la tabla que teníamos antes, la que se nos presenta en la bibliografía. Lo que hacemos es cambiar el orden en que se nos presenta la información y ya tenemos algo que al menos a nuestra percepción
es más legible. Otro punto a tocar es que en los procesos en la vida, a nivel industrial al menos, rara vez conocemos el comportamiento de los elementos que actúan dentro del sistema. Más sin embargo, podemos describirlo conociendo factores que entran y factores que salen. Así que para no perder esa costumbre y seguir de mejor manera todo este proceso, lo que vamos a realizar ahora es una conexión entre todos estos puntos y estos otros, los cuales nos van a involucrar ya el comportamiento que tiene el sistema a sus entradas y salidas. Para realizar esto, vamos a dividir la información que se nos presentó en el problema en dos, entradas y salidas. Para hacerlo tenemos que seleccionar esta información, unirla con esta otra. Y después de eso, como estamos trabajando en un sistema con líneas, esta función la vamos a volver a repetir, uniendo este punto ahora con este, como se presenta aquí. Y después va a haber un punto de unión, en el cual nosotros vamos a unir este punto, que es el punto más alto del sistema de entradas, con el punto más alto de salidas con salidas. O sea, podría decir que vamos a estar trabajando en un sistema en U, para que podamos interrelacionar ambas curvas haciendo una sola. Esta curva se le llama curva binodal y ahora ya tenemos nuestra composición para entradas y salidas del sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a leer la información que nos da el enunciado. ¿Qué es lo que queremos? La composición de entrada nos dice que el ácido acético es de 45% en peso. Composición de salida en 0%. ¿Por qué este apartado? Porque estamos suponiendo que estamos abrumando el sistema con agua. En algún punto la composición de ácido acético es cero. Por lo tanto, planeamos esas. Más sin embargo, el problema no nos solicita que sea cero, sino que sea del 5%. Por lo tanto, vamos a trazar una trayectoria denominada línea de proceso que abarca desde el punto de entrada, punto 45, hasta el punto de salida, suponiendo un suministro de disolvente excesivo. Y después vamos a ubicar un punto 5%, que es al que queremos llegar en esta sección. Esta sección o en esta otra. Al final del día, si la línea es horizontal y abarca ambos puntos, representan lo mismo. Más sin embargo, para métodos prácticos del método, vamos a colocarla en esta sección. Pero a partir de este punto, llega a saturarse el sistema con muchas líneas y muchos pasos. Así que tener un sistema monocromático en el que estemos trabajando puede ser un poco abrumador, por lo cual vamos a pasar a cambiar las configuraciones del sistema. Para eso vamos a ir a la sección de edición, aquí presente, y la penúltima función que nos dice editar factores visuales o propiedades visuales, nos va a aparecer esto. Ya aquí nosotros podemos poner el nombre de los ejes que nosotros queramos, el nombre de las líneas con las que nos vamos a estar identificando, el tipo de conector. Si no queremos que tengan conectores, seleccionamos en esta parte de aquí y en la última opción nos aparece Horizon Line. Ahí seleccionas y ya no te va a aparecer nada. El color que quieres que tenga la línea, los conectores, los contornos y el ancho que quieres que tenga la línea. Bueno, una vez ya eliminamos esos factores, ya se puede ver un poco, se aprecian mejor los elementos. El factor F, que es la entrada, el punto D, que es la salida, y el punto RN, que es el refinado final al que queremos llegar. Una vez que tenemos esto, nos va a servir mucho tener las líneas de reparto. Las líneas de reparto van a explicarnos cómo cualquier punto por el que nosotros entramos acá interactúa con respecto a una salida. Así que aquí en nuestra línea de proceso ubicamos el punto que corta en la sección de entrada de la curva binodal. Y de ahí vamos a interpolar o extrapolar, dependiendo cómo quieras analizarlo, una línea que emule el comportamiento de las líneas de reparto hasta una sección final. En esta sección final
corresponde a la etapa con el solvente mínimo, que es el inciso A que nos están preguntando. De ahí vamos a realizar una línea que pase desde el refinado que nosotros queremos al E mínimo que nos está presentando la interpolación. Una vez trazada esta línea, va a haber un corte sobre la línea de proceso, el cual corresponde a la X mínima que necesitamos para realizar dicho proceso. Ahora sí, para el disolvente mínimo, se nos explica que el balance global de estas instalaciones puede definirse como F más B igual a E1, o E mínimo en este caso, más Rn igual a M, donde M podría considerarse como la suma de ambos sistemas. Ya aquí aplicando este balance a términos del ácido acético o el disolvente que nos interesa, tenemos que F por su composición XF más D en su composición XD es igual a M en su posición XM. Aquí D viene a sustituir la parte de B, representando la cantidad de disolvente mínimo. Una vez realizando un balance correspondiente, tenemos que D puede describirse como F multiplicado por la resta de su composición a la entrada con respecto a la composición mínima de disolvente entre la composición mínima de disolvente. Evaluando estos elementos tenemos que D es igual a 421.91 kilogramos como disolvente mínimo. Ahora para pasar al inciso B, tenemos también este balance que es homólogo al que se nos presentó anteriormente. Más sin embargo se nos presenta otro elemento, el punto P, el cual va a ser posteriormente muy importante para este método, ya que se considera el punto de anclaje o punto de igualdad para todos los elementos del sistema. Para llegar a ese punto primero debemos calcular la de operación, la cual se nos manifiesta que es 40% superior al mínimo. Suponiendo el mínimo igual a 1, el 40% representaría el 1.4. Así que 1.4 por D nos viene a manifestar 590.68 kilogramos. Una vez teniendo este factor, vamos a calcular ahora la X de operación. Igual que en el proceso anterior, hacemos el despeje, evaluamos y tenemos que la X de operación para estas condiciones es de 0.18169. Bueno, ahora que sabemos el valor de la X de operación, vamos a realizar un proceso similar al que utilizamos para calcular la X mínima, pero al revés. En el proceso anterior lo que nosotros hacíamos era realizar una línea entre este punto y este otro para conocer este valor. Ahora lo hacemos al revés, de este punto a este otro que calculamos nosotros y que establecemos a partir de las coordenadas que aparecen aquí, siguiendo la línea de proceso hasta el punto en el que más converge al punto de operación calculado anteriormente. Y se extrapola hasta el final de la campana tocando la etapa 1 ya con el solvente de operación utilizado o calculado anteriormente. Esta línea nosotros la podemos trazar de dos maneras. Si conocemos ahora las coordenadas, colocando nuestro cursor en la sección en la cual choca con la campana, podemos anotar esas coordenadas en una serie, igual que como lo hicimos anteriormente, y hacer que converjan tanto estas coordenadas como estas otras, o hacerlo al tanteo usando esta sección que nos da ProSim, en el cual ponemos el cursor en el punto de interés hacia el punto final y nos va a trazar la misma línea. Ahora que ya trazamos esta línea, vamos a tener nuestra E correspondiente a la etapa 1 de nuestro extracto. Ahora va a ser importante el balance que definimos anteriormente, el cual involucra las partes de los extremos como F, R, N y B a un solo punto, un punto P. Al ser variaciones en un plano tridimensional, podemos decir que el punto P es el punto en el que convergen todas estas variaciones. Así que para interrelacionarlas, vamos a poner el punto F que pase por el extracto 1 que acabamos de establecer y lo extrapolamos hacia el infinito. Y realizamos el mismo proceso con Rn,
pero esta haciendo que pase por la composición de disolvente puro de éter etílico igual a 0 y lo extrapolamos a ser infinito. Y todo esto, el punto al que lleguen, podemos deducirlo como el punto P. A partir de este punto va a ser la parte de anclaje para realizar las demás etapas que vamos a estar utilizando. Bueno, como dijimos anteriormente, para cada extracto corresponde un refinado. Así que ya sabemos cuál es el extracto, pero ahora cuál es el refinado. Para hacer eso, vamos a acoplar el comportamiento de una de las líneas de reparto, igual que hicimos al principio, emulando su comportamiento. Aquí quedó casi en la misma sección, así que lo único que vamos a hacer es de este punto pasar hacia su salida correspondiente y lo que tenemos aquí es el refinado 1. De este refinado, obviamente todavía no llegamos a la composición deseada, así que vamos a realizar el mismo proceso que hicimos antes, haciendo que esta coordenada converge al punto P. Y vamos a tener una etapa de proceso 2, un extracto 2. Y así nos la vamos a estar llevando hasta que la composición de refinado cada vez se acerque más al punto de refinado final que nos solicita el problema. Ya aquí se empieza a saturar mucho el sistema, así que podemos eliminar algunos elementos ya para que se haga visualmente más agradable. Y pues aquí tenemos cómo se va realizando la composición de refinados hasta que llegamos al final. En mi caso tuvimos un total de 7 etapas, la séptima chocando con el punto de interés. Y aquí tenemos las composiciones de los refinados de cada etapa. Podemos notar que hay una relación con los elementos, por ejemplo el agua, conforme van avanzando las etapas aumenta su composición en 0.06 o 0.05% con respecto a su etapa anterior y el ácido acético va disminuyendo. Bueno, ahora que ya tenemos estos valores, podemos calcular el extracto y el refinado que nos solicita el problema, la cual podemos hacerlo mediante esta ecuación para el extracto, que evaluándola tenemos que nos da un peso de 818.46 kilogramos. Y dado que el punto M es la suma de tanto del refinado como del extracto, despejando el refinado tenemos que este tiene un valor de 172.22 kilogramos. Ahora voy a hacer énfasis a un elemento extra. Esta composición que vemos, que puede verse lineal, no somos los primeros en darnos cuenta. Mucha gente ya se percató de que hay en algunas ocasiones factores lineales dentro de las composiciones que son de nuestro interés. Y de ahí surgen métodos que emplean la geometría del sistema para hacer métodos más exactos. Uno de ellos es el método de Alders. Bueno, ¿qué es el método de Alders? El método de Alders consiste en utilizar este triángulo equilátero y agregar una sección espejo en sentido opuesto, para que podamos utilizar varias de las líneas que nos proporciona el programa como referencia a trazar puntos más exactos. Pongo como referencia esta imagen, dado que en este punto, al momento de nosotros calcular el disolvente mínimo, puede haber bastantes errores, ya que estamos generando una línea que emula este comportamiento a la par de otra que llega a este otro punto. Puede ser el punto en el que más te equivoques, así que al menos para trazar la primera línea se utiliza el método de Alders. Ya llevándola a un ejemplo, utilizamos las coordenadas de las líneas de reparto y las proyectamos usando como referencia estas en sentido opuesto. Ya una vez que realizamos estas proyecciones, se van a tocar todas en un punto. Vamos a realizar lo mismo para las demás líneas de reparto y ya cuando tengamos una referencia para ambos, vamos a tomar el punto que nos interesa de entrada, lo vamos a interconectar con esta línea que une todos los puntos de intersección y vamos a obtener una coordenada, la cual vamos a volver a proyectar en sentido opuesto hasta tener nuestra composición de extracto al final de la campana. Ya teniendo esa coordenada, vamos a realizar este mismo proceso hasta obtener la x mínima.
Para este caso, la variación que yo encontré entre la X calculada con este método y realizando las líneas de tendencia de forma propia, no varió tanto al momento de tener la X mínima. Llegó a tener una ligera variación en cuanto al extracto mínimo. Así que si realizas este método al pie de la letra para todas las etapas, puede que en lugar de tener un total de 7 etapas teóricas, quizá tengas 8. Y eso se va a reflejar más que nada en el peso del extracto, pero no tanto en la composición de X ni en la de refinado. Pero bueno, eso es algo que yo ya te invito a que tú hagas por tu parte. Y sin más por el momento yo me despido. Espero que esto haya sido de tu interés y más que nada te haya servido. Muchas gracias.